Hola, soy Rebe Pino y soy sommelier. En este podcast te guiaré por el mundo del vino y otras bebidas de la mano de excelente compañía, historias y experiencias. Descubramos el mundo detrás de tu copa. Bienvenidos al 7º episodio de la primera temporada de Donde Bebe Rebe. En este episodio les quiero explicar un poco más de mi profesión, desde lo que hago hasta cómo llegué aquí. Además, al final de este episodio les daré un listado de los vinos del súper que me parecen muy buenos, pero les cuento cómo empecé. En una clase que estaba recibiendo de gerencia en bebidas y alimentos, nos dieron una cata de vinos y quesos. En ese entonces sabían que a mí no me gustaba para nada el queso. Incluso mentía que era intolerante a la lactosa para que no me obligaran a comerlo. Pero en esa clase me impresionó cómo el queso tomó un sabor tan rico que me dejó impactada de todo lo que me había perdido durante 21 años de mi vida. Y el vino también me gustó. Lo primero que hice, salí corriendo donde mi mejor amiga Anita, que le mando un gran saludo a ella y a su papá, que ella siempre escucha en mis podcasts. Y le conté a Anita que me había gustado el vino y el queso. Ella, para aprovechar que ella también le gustaba el vino, nos pusimos a tomar vino todos los viernes después del trabajo. Y empezamos con lo más típico y lo que siempre les cuento en los otros podcasts, que es con lo que la mayor parte de gente empieza. Empecé tomando White Zinfandel, Moscato y otros vinos económicos para empezar. Y pues hasta el día de ahora, de verdad que mi inicio fue tan divertido y de verdad que no sé cómo fue que lo decidí, pero solo decidí irme a Perú a estudiar. Y para ese entonces ya tenía 22 años. Y una de las razones también por las que me fui, porque mi jefe con el que yo trabajaba cuando tenía esa edad, nos dio un speech de salir de nuestra zona de confort. ¿Y para qué me dijo eso? De verdad que fue un incentivo para mí y me fui a estudiar a Perú. Y muchos se preguntarán por qué me fui a estudiar a Perú y no estudié en Argentina o en California. Y realmente Perú fue la mejor opción que pude haber tomado porque es una capital gastronómica. Entonces probé vinos de cualquier parte del mundo con una gastronomía increíble. De verdad que si están buscando convertirse en sommeliers, de verdad que les recomiendo muchísimo Perú. Y también, estando allá, me certifiqué como catadora de queso, de pisco, de chocolate, de aceite de oliva, de cerveza y destilados. Creo que se preguntan cómo se cata aceite de oliva. De verdad que yo le digo a la gente que cuando yo recuerdo mi primer clase, yo de verdad no la quería tomar porque no me imaginaba sentir toda la boca aceitosa. Pero realmente le digo, de todas las cosas que aprendí a catar, esa fue una de mis favoritas. El sabor del aceite de oliva virgen extra es increíble cuando uno lo sabe catar. Lo otro es que me quise convertir en sommelier, número 1, porque me encanta el servicio al cliente y la gastronomía. Número 2, me di cuenta que para ser chef tenía que tener un don que no tengo con la comida, pero sí lo tengo con las bebidas. Y 3, tuve un flechazo al corazón cuando empecé a investigar más sobre la profesión. Me acuerdo que cuando estaba eligiendo en qué especializarme, estaba entre café y vino. Y mientras más averiguaba del vino, de verdad que me impresionaba todo lo que había por hacer. Entonces se preguntarán a dónde están mis colegas y realmente los sommeliers no solo estamos en los restaurantes, sino que también están en las distribuidoras de vinos, están trabajando en marketing de vinos, consultores, son educadores del vino y realmente hay mucho por elegir. La carrera es increíble. Y ni uno les va a decir lo contrario. Pero les quiero enseñar un poquito de lo que yo hago cuando me invitan a catar un vino y para que lo puedas replicar cuando tú vayas a una cata o querrás saber cómo degustar un vino como pro. Y no se te olvide que si te quedas hasta el final, te voy a compartir mi top vino del supermercado. Entonces, lo primero que evaluamos en el vino es el color. El color nos va a decir de qué región es y de qué tipo de clima puede ser, la edad y si ha tenido algún tipo de crianza. Por ejemplo, cuando tú estás viendo un vino de una región que tiene un tipo de clima bien helado, el vino tiende a ser un poco más pálido. Y esto es así porque la uva en climas helados
no necesita protegerse mucho del sol. Entonces la cáscara es un poco más ligerita. En cambio, cuando la uva está en una región donde el clima es bien cálido, necesita protegerse de los rayos UV. Entonces la cáscara es más gruesa y tiñe más el color del vino. Es decir, que sin probar el vino podemos saber de dónde viene. Y si ha tenido algún tipo de crianza en madera, también eso nos puede decir la edad del vino. Entonces, eso es bien importante. Luego evaluamos el aroma. Yo siempre digo aroma y no digo olores. Yo uso aromas para decir atributos y olores para decir defectos. El aroma es tan importante, incluso muchos sommeliers dicen que es el sentido más importante de todos. Para identificar los aromas, vamos a hacer un movimiento giratorio en la copa y vamos a meter un tantito la nariz. Y no solo eso, vamos a tener que mover nuestra nariz por toda la copa. Y esto es porque no sé si se han dado cuenta, pero siempre andamos una fosa nasal cerrada y una abierta. Eso lo notamos más cuando estamos en climas helados. Pero eso pasa todo el tiempo, porque cada 3 a 6 horas nuestras fosas nasales se alternan como un mecanismo de defensa y también nos ayuda a identificar los aromas de una mejor forma. Lo primero que hago es tratar de buscar los defectos. Un defecto en el vino puede ser el huevo, el quitaesmalte, el vinagre y el metal. Créanmelo, eso yo los he sentido y son tan fáciles de identificar y son horribles. Y si no identifico ningún defecto, me paso a buscar los aromas frutales, herbáceos, florales, especiados o torrefactos. Pero ¿qué pasa aquí? Los aromas están relacionados a las emociones. Al principio, nosotros podemos decir, en vez de sentir aromas frutales, de repente nos acuerda alguna mermelada que tenemos en la casa y está bien decir, mermelada de tal marca. De repente el aroma a cedro solo lo podemos identificar como de repente yo pienso y digo, esto huele, tiene aroma a gaveta de abuelitos. Y las gavetas de los abuelitos tienen esa sensación entre mentol y madera. Entonces, todo está relacionado a las emociones. Ya cuando nos vamos haciendo más pro, podemos ir diciendo los aromas específicos, pero no hay que frustrarse que no podamos identificar un aroma que alguien más sí identifica. Todos tenemos memorias olfativas diferentes, entonces quizás yo sí he olido, por ejemplo, el aroma a eucalipto, yo sí lo tengo bien en mi memoria olfativa, pero de repente hay gente que no tiene mucho contacto con ese tipo de aroma, entonces no lo puede identificar fácilmente. Y por último, me paso al sentido del gusto. ¿Sabían que la primera interacción que tenemos con el sentido del gusto es a las 15 semanas en el vientre de nuestras mamás? Cuando probamos el líquido amniótico y los sabores que sentimos son los alimentos que nuestras madres consumen. Luego, en los primeros 2 años de nuestras vidas, las papilas gustativas se regeneran cada 2 semanas. Y cuando vamos creciendo, se tardan mucho más en regenerarse, un aproximado de 5 años. Y a medida vamos creciendo, también nos hacemos menos sensibles a los sabores. Es por eso que cuando estamos pequeños, detestamos mucho esa sensación amargor. Y cuando estamos más grandes, toleramos ese sabor. Todos empezamos, cuando empezamos en el mundo de la coctelería y las bebidas alcohólicas, siempre empezamos con lo dulce y cuando crecemos decimos, ay no, a mí ya no me gustan las bebidas dulces, ahora ya tolero el amargor y empiezo a tomar whisky. Y es precisamente porque tenemos menos sensaciones en las bocas amargas que nos impactan. Es porque literalmente sentimos el amargor menos. Pero en cuanto a la cata del vino, pues yo le doy 2 sorbos. Uno para aclimatar el paladar y el segundo ya es para evaluar. Pero ¿qué evalúo yo cuando estoy tomando un vino? Yo evalúo, por ejemplo, qué tan ácido, salado, cítrico o amargo es el vino, qué tan equilibrado está. Aseguro de enjuagarme toda la boca como que si fuera Listerine y eso es porque necesitamos que todo el vino esté en contacto con todas las partes de la boca, porque todas las partes de la boca pueden sentir el cuerpo y la astringencia del vino. Algo que también hago para evaluar el vino cuando es relación precio-calidad, y este tip me encanta compartirlo, es que
tenés que probar su vino fuera de su temperatura de servicio. Por ejemplo, si estás tomando un vino blanco y ese vino blanco te lo sirven a 8 grados, te esperas un tantito para que llegue a los 12 grados. Yo soy una bebedora lenta, yo tomo bien lento, yo puedo pasar 1 hora con la copa, pero yo lo que hago es realmente identificar si el vino cambia de sabores. De repente nosotros olemos la copa y la copa tiene muchísimos aromas florales, frutales, tropicales, etc. La temperatura va cambiando, se pierde toda esa sensación. Y eso quiere decir que el vino ha sido trabajado enológicamente. En cambio, cuando el vino incluso mejora fuera de su temperatura de servicio, quiere decir que la uva le ha dado el sabor al vino. Créanme lo que hay muchas formas de poder mejorar un vino cuando el año no ha sido muy bueno, ¿verdad? Ese tip yo lo aprendí con una enóloga súper amable en San Diego, California. Ella me hizo el ejercicio en su viñedo, de verdad que fuimos a probar las uvas y yo probé las uvas de primera mano y luego me dio a catar ese vino y sabían exactamente igual y ella me explicó lo que les estoy compartiendo a ustedes. Espero que les hayan gustado todos los tips de cómo catar un vino como pro. Muchas de las cosas que te he dicho las puedes replicar con otras bebidas. Y como te prometí, te dejo un listado de los vinos que he probado en el súper recientemente y me parecen relación precio-calidad. Número 1, The Freaky Wines Tempranillo. Me gusta, es súper fácil de tomar y aún así tiene personalidad el vino. Luego me gusta Trapiche Pinot Grillo. Si te gustan los vinos blancos, me parece muy refrescante y aromático. Delicioso para tomar en un día caluroso en el mar. Calvet Rosé d'Anjou. Ese vino me sorprendió, lo probé por copa en un restaurante aquí en El Salvador y me encantó lo refrescante y sus sabores a frutos rojos tan predominantes. Yo siempre digo que el vino rosado es lo mejor de los dos mundos, la frescura del vino blanco con la complejidad de un vino tinto y ese Calvet Rosé d'Anjou es literalmente todo lo que yo siempre digo. También recomiendo Hacienda López de Haro Tempranillo. Me parece un vino que no te puede fallar en ninguna cena. La uva Tempranillo también es bien frutal y me gusta eso mucho de esa uva. Tiene cuerpo y astringencia, pero no es tan grosero. Y por último, el vino que les recomiendo es Don Luis Sauvignon Blanc. Ese es un vino chileno y me encanta. Yo con el Sauvignon Blanc soy bien exquisita, por así decirlo, pero el Sauvignon Blanc tiene muchas notas herbáceas y este tiene la nota herbácea bien sutil y tiene todos los aromas a frutos tropicales y maracuyá delicioso. Ninguno de los vinos que les estoy recomendando es dulce, todos son secos, pero lo más importante es que son bien fácil de tomar. Bueno, vino curiosos, hasta aquí llegamos al 7º episodio de la primera temporada de Donde Bebe Rebe. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Spreaker y Apple Podcasts. Y también me puedes encontrar como Donde Bebe Rebe en todas las redes sociales. Esto fue Donde Bebe Rebe. Nos escuchamos en el próximo episodio.